Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 12 y vamos a ver las diferentes opciones con las que podemos trabajar con las hojas de Excel. Cuando nosotros abrimos un documento de Excel, este documento o libro por defecto se nos abre con 3 hojas, pero podemos eliminar hojas o añadir hojas en función de nuestras necesidades. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a trabajar con un libro de Excel y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en relación a las hojas de Excel. Bien, aquí tenemos un libro de Excel y al observar este libro de Excel, en la parte inferior tenemos la posibilidad de ver que este libro de Excel tiene 3 hojas. El nombre de las hojas es hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ya vimos en clases anteriores el número de filas, el número de columnas que tiene una hoja de Excel y la importante cantidad de datos que podemos almacenar en una sola hoja de Excel. Pues bien, un libro de Excel, un documento de Excel, puede albergar muchas hojas. En este caso tenemos 3, pero podemos añadir o podemos quitar hojas en función de nuestras necesidades. Para desplazarnos por las hojas, pues bueno, basta con hacer clic en la hoja a la que queramos desplazarnos. Por ejemplo, en este caso, la hoja en la que nos encontramos es la hoja 1, pero para pasar a la hoja 2, pues basta hacer clic en la hoja 2 y podemos ver que el contenido de la hoja 2 es distinto al contenido que tenemos en la hoja 1. Aquí y aquí. Podemos ir también a la hoja 3 y en la hoja 3 no tenemos nada. Es más, cuando en la hoja 2 y en la hoja 1 hemos puesto un zoom de 140, este zoom se aplica solamente a las hojas que tenemos activas, pero por ejemplo en la hoja 3, en la que no he cambiado el zoom, seguimos teniendo un zoom del 100%. Las hojas se pueden eliminar. Para eliminar una hoja hay 2 formas. La primera de ellas, bueno, pues encima de la pestaña de la hoja abrimos el menú contextual con el botón derecho del ratón y cuando abrimos el menú contextual vamos a ver que tenemos aquí la opción eliminar. Bueno, pues para eliminar la hoja basta con hacer clic en esta opción y la hoja se elimina. Ahora tendríamos en este documento solamente 2 hojas, la hoja 1 y la hoja 2. También podemos eliminar una hoja, vamos a eliminar la hoja 2, desde la ficha inicio. En la ficha inicio tenemos un grupo llamado celdas y dentro del grupo llamado celdas tenemos la opción eliminar. Si desplegamos las opciones que tiene la opción eliminar, vamos a ver que esta última nos marca eliminar hoja. Pues bueno, nos elimina la hoja que tenemos activa. Si ahora estamos en la hoja 2, nos venimos a la opción eliminar, hacemos eliminar hoja y nos va a eliminar la hoja que tenemos activa en este momento. Nos va a dar un cuadro de diálogo donde nos va a decir que, bueno, si eliminamos la hoja, esto es un proceso que no podemos deshacerlo. Entonces, que tengamos cuidado a la hora de eliminar una hoja. Como lo que queremos es eliminar la hoja, hacemos clic en eliminar y hemos eliminado la hoja. Bueno, ahora tenemos un documento de Excel, un libro de Excel que solamente tiene una hoja. Bueno, pues imaginemos que necesitamos más hojas. En la versión de Excel 2013, aquí aparece un símbolo más, pues bueno, hace falta tener poca intuición para saber que este símbolo lo que significa es que nos añade nuevas hojas. Hacemos clic y podemos ver que ya nos ha añadido una hoja nueva. Desde aquí, por lo tanto, pues podemos añadir tantas hojas como deseemos. Imaginaos que necesitamos 5 hojas, pues añadiríamos otra, otra y otra. Y ya tendríamos un documento de Excel con 5 hojas.
Fijaos que aquí la nombra como hoja 1, hoja 4, hoja 5, hoja 6, hoja 7. Realmente es el nombre que por defecto da Excel a las hojas, pero en función de las necesidades que tengamos, podemos renombrar estas hojas. Para renombrar una hoja basta con hacer clic con el botón derecho del ratón encima de la hoja y elegir la opción cambiar nombre. Y aquí podemos poner el nombre que deseemos. Vamos a modificar el nombre de algunas hojas. Bueno, y de esta forma, pues bueno, podríamos a cada pestañita de las hojas, pues ponerle un nombre distinto. Voy a eliminar estas dos. Y bueno, ¿qué más podemos hacer con las hojas? Bueno, pues también podemos cambiarles el color de fondo, el color de las etiquetas. Estas etiquetas, como podéis ver, pues actualmente no tienen ningún color, tienen el mismo color gris de esta barra, pero nosotros podemos cambiarle el color para hacerlas más identificables. Por ejemplo, si seleccionamos la etiqueta o la pestaña datos, abrimos el menú contextual y tenemos aquí una opción que nos dice color de la etiqueta y tenemos una flecha hacia la derecha. Pues si hacemos clic en color de la etiqueta, bueno, pues se nos despliega la paleta típica de los programas como Word, Excel, Access, PowerPoint, etcétera. Hacemos clic, por ejemplo, en este color y ahora esta etiqueta tomará el color que le hemos puesto. A esta le vamos a poner un color rojo, hacemos clic de nuevo en color de la etiqueta y hacemos clic en el rojo y a esta le vamos a poner un color amarillo, nuevamente color de la etiqueta y le ponemos el color amarillo. Si os fijáis, la etiqueta que está activa, aunque sigue manteniendo el color amarillo, pero bueno, le pone un degradado y le pone un color suave. Y las otras dos que no están activas, pues mantienen el color más fuerte. Si ponemos como etiqueta activa datos, pues serán las otras dos las que tengan el color más resaltado, mientras que datos, aunque sigue manteniendo un degradado de color verde, pero es un degradado más suave. ¿Qué más cosas podemos hacer con las hojas? Podemos cambiar el orden de las hojas. Para ello, si quiero poner, por ejemplo, datos en mitad de informes y pruebas, hago clic en datos y me lo llevo a la mitad. Bien, si lo quiero poner al final, vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo del ratón y con el botón izquierdo pulsado me lo llevo al final. Fijaos que al hacer clic aparece una flecha hacia abajo en el margen derecho de la etiqueta. Bueno, pues cuando la voy moviendo, fijaos que esa flecha se ha cambiado a la izquierda. Esto nos dice que ya podemos soltar para poner esta hoja en el centro. Si soltamos, ponemos esta hoja en el centro. Cuando volvemos a presionar el botón izquierdo del ratón, nuevamente vuelve a aparecer la flecha, nos desplazamos hacia la izquierda y ya tendríamos esta hoja colocada a la izquierda de las etiquetas. Si lo hacemos hacia la derecha es lo mismo. Nos venimos hacia la derecha, ya podríamos ponerla, bueno, aquí ya podríamos ponerla y ahora aquí al final ya podríamos ponerla. Tenemos una opción a la hora de mover las etiquetas. Si nos venimos al menú contextual, elegimos la opción mover o copiar y también desde aquí podemos mover las hojas seleccionadas a las diferentes partes. Por ejemplo, tenemos seleccionada la hoja datos. Entonces nos dice poner la hoja antes de la hoja informes, antes de la prueba de la hoja pruebas o antes de la hoja datos. Bueno, vamos a suponer que la queremos poner en primer lugar. Seleccionamos la hoja informes y hacemos clic en aceptar. Y ya hemos puesto en primer lugar. Si la quisiéramos poner en el centro, bueno, pues hacemos clic en el menú contextual, mover o copiar y le decimos que la ponga antes de la hoja pruebas. De esta forma hacemos clic y la pondríamos en el centro. Bueno, es bastante intuitivo cómo funciona
esta ventana. Tenemos la opción también de, además de mover, crear una copia de la hoja. Para ello vamos a activar la opción crear una copia. Si os fijáis en la parte de abajo de esta ventanita tenemos la opción crear una copia. Pues bueno, si activamos esa opción lo que hace es que nos crea una copia. Tenemos la ventana datos activada. Vamos a poner una copia al final. Hacemos clic en aceptar y fijaos que nos ha copiado el contenido de la hoja datos, nos ha creado una copia al final, es decir, nos ha creado una hoja independiente con el mismo contenido que teníamos en la hoja datos. También tenemos la posibilidad, voy a abrir un archivo nuevo, también tenemos la posibilidad de mover o de copiar una hoja a otro archivo. Vamos a ver las dos opciones. Tenemos la hoja datos, vamos a abrir el menú contextual, elegimos la opción mover o copiar y en esta primera ventana, en este primer cuadro de texto, cuadro de diálogo, vemos que nos dice al libro 1. Realmente el libro 1 es el libro en el que estamos trabajando, pero si desplegamos las opciones vamos a ver que aquí nos pone libro 2. Bueno, pues hacemos clic en libro 2, le ponemos mover al final para que nos la copie al final, para que nos la mueva al final, hacemos clic en aceptar y fijaos que ha desaparecido esta hoja del libro 1, ya no está en el libro 1. Ahora, si abrimos el libro 2, que es este, fijaos, aquí está el nombre del archivo, podéis ver que el libro 2 tenemos las 3 hojas que abre por defecto y al final, que es donde hemos dicho que no la copiara, aparece la hoja que hemos copiado. Es una forma muy fácil de mover hojas de un documento de Excel a otro. También tenemos la posibilidad de copiarlas. Aquí lo que hemos hecho ha sido mover la hoja de un documento de Excel a otro y lo que vamos a hacer en este ejemplo va a ser copiarla. Nos venimos de nuevo a el libro 1, vamos a seleccionar la hoja informes, mover o copiar y aquí vamos a decir que nos haga una copia. ¿Una copia dónde? En el libro 1. Perdón, en el libro 2. Le vamos a decir que nos la mueva al final, hacemos clic en aceptar y si vemos que estamos en el libro 2, vamos a ver que tenemos las 3 hojas del libro y luego tenemos también estas 2 hojas que las hemos copiado del otro libro. Vamos a cerrar este libro ya, nos guardamos y bueno, aquí vemos que si la vez anterior lo que hicimos fue quitar de aquí la hoja de Dator 2, la hoja de Dator 2 estaba aquí, la quitamos y la pasamos al otro libro, como hemos marcado la opción de copiar, aunque hemos pasado la hoja informes al otro libro, se sigue manteniendo aquí. Y por último vamos a ver una opción más, es la opción de mostrar de forma predefinida el número de hojas con las que queremos que nos abran Excel. Para ello nos vamos a la ficha archivo, hacemos clic dentro de la ficha archivo y dentro de del menú opciones y dentro de las opciones generales tenemos esta opción que nos dice al crear nuevos libros. Y si nos fijamos aquí en la parte inferior nos dice incluir este número de hojas. Desde aquí podemos marcar el número de hojas con las que queremos que se abra Excel. En este caso son 3, pero yo le voy a poner ahora una solamente. Hago clic en aceptar, aquí cierro, no hace falta que guarde. Y cuando abrimos un nuevo documento de Excel, vamos a abrir un nuevo documento de Excel, vemos que de ahora en adelante, a no ser que volvamos a cambiarlo en la ficha archivo, en opciones, opciones generales y aquí en esta opción marquemos nuevamente 3, a no ser que hagamos eso, cada vez que abramos ya un documento de Excel,
nos lo abrirá siempre con una hoja. Vamos a cerrar de nuevo y vamos a abrir otra vez. Y podéis observar que nos lo abre siempre con una hoja. Bueno, pues esto es todo en relación al tema de las hojas. Espero que esta clase pueda haber sido útil para todos vosotros y bueno, os aplazo para otra clase más.